Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este tutorial de cómo aprender a escribir en LaTeX. En este tutorial veremos cómo escribir en modo matemático, los aspectos básicos como los tipos de letras, subíndices, superíndices, letras griegas y flechas. Entonces, en primer lugar, ¿cómo introducir el modo matemático? Pues tenemos un montón de arrays que nos permiten introducirlo, pero para en general introducirlo puntualmente no es necesario usar arrays, que ya veremos en próximos vídeos, sino que basta con escribir la letra $, de apertura y de cierre. Como vemos, siempre que escribamos en modo matemático tenemos que incluir algo dentro porque si no nos va a dar error. Entonces pues voy a incluir una suma, por ejemplo, esta de aquí, y voy a recompilar. No va a haber mucha diferencia ahora al principio con lo que hemos escrito ya, pero bueno, este es como se usaría el modo matemático. También podemos usar el modo matemático centrado, que es con 4 letras de $, 2 de apertura, 2 de cierre. De nuevo voy a poner otra suma. Y como veis, pues aparece en el centro, ¿de acuerdo? De esta forma. Bueno, pues ahora vamos a pasar a ver los tipos de letra que podemos meter en LaTeX. Vamos con la básica, que es con la letra en negrita. No podemos escribir en general con los comandos que ya hemos visto de TextBF, TextIt y demás, porque estamos en modo matemático y daría error. Entonces, si queremos escribir en negrita en modo matemático, basta con escribir esto de aquí. Entonces, recompilamos. Y como veis, ha aparecido en negrita, ¿de acuerdo? Bueno, ahora vamos a ver cómo escribir, ahora sí, las tipografías, ¿de acuerdo? La letra caligráfica, muy usada en matemáticas, ¿de acuerdo? Y el tipo de letra caligráfica no admite letras en minúscula, ¿de acuerdo? Es este tipo de letra de aquí, esta es la caligráfica. Bueno, estos tipos de letras que vamos a ver pues van a gusto del que esté escribiendo, así que no admite minúscula. Vamos con otro tipo también muy usado, que es la MathBB, que es esta de aquí, que tampoco admite minúsculas. Si lo ponéis en minúscula pues os va a dar error, que es esta de aquí abajo, muy usado para simbolizar los conjuntos pues, de los números reales, los naturales, etc. Y bueno, en general para quien lo quiera usar. Luego tenemos otro tipo de tipografía, que ya la habíamos visto anteriormente, que es la MathTT, que de nuevo no podemos escribirlo como TextTT como anteriormente porque daría error. Y esta sí que admite minúscula, entonces vamos a escribirlo así. Y como veis, pues es la letra de la máquina de escribir que ya vimos anteriormente, pero esta vez dentro del modo matemático, ¿de acuerdo? Bueno, como digo aquí, pues podemos concatenar modos matemáticos, ¿de acuerdo? Lo que esté fuera del modo matemático lo reconoce como texto, es decir, la coma y el espacio lo reconoce como texto, pero dentro del modo matemático, pues no. Recordemos que dentro del modo matemático no hay texto posible, a no ser que lo introduzcamos con un comando especial que ya veremos más adelante, pero en general no podemos escribir texto al uso como estamos acostumbrados. Tampoco va a ser necesario porque, como digo, podemos concatenarlos de esta forma, pero tampoco va a haber espacios al uso, también tendremos que usar un comando especial para el espacio. Sí que vamos a poder usar comas, comillas, símbolos de otros tipos de símbolos, porcentajes, ampersand y demás, pero lo que viene siendo los espacios y la forma de escribir al uso, no. Ya lo veremos más adelante. Vale, ahora vamos con otro tipo de letra, que es la gótica, también muy usada, que es con el comando mathfrag. También admite minúscula, así que voy a recompilar. Y como vemos, pues bueno, se genera este tipo de letra, que es la gótica, que es también muy usada, sobre todo pues en teoría de grupos o donde queramos usarla, y es esta de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, el tipo de letra que vamos a ver ahora varía un poco, porque con un mismo comando podemos escribir dos letras distintas en función del paquete que usemos. Entonces, hablo de la letra Ralph Smith o de la letra Euler. Entonces, para escribir la letra Euler nos vamos a ir al apartado de paquetes, ¿vale? Y vamos a escribir este comando, el use package math scr euscript, ¿de acuerdo? De esta forma. Esto es un texto que he comentado yo, que he puesto para que veáis que esta es la tipografía tipo Euler, ¿vale? Con ese paquete, entonces me voy a bajar aquí abajo y voy a escribirlo.
con el comando mathscr y voy a escribir, voy a recompilar. Y como veis, pues esta es la tipografía tipo Euler, ¿de acuerdo? Es muy parecida a esta de aquí, a la caligráfica, pero es un poquito distinta, ¿vale? Y ahora, sin modificar este comando, me voy a subir de nuevo a los paquetes y voy a eliminar esto de aquí para ponerlo en la letra Ralph Smith. Entonces, en vez de poner EuScript, pongo math rs fs. Y aquí lo voy a poner para que veáis que es la Ralph Smith. Y entonces, sin tocar nada de lo de aquí abajo, ¿vale? Sin tocar esto, veremos que si recompilamos va a cambiar el tipo de letra, que es esta de aquí. Súper cursiva, muy elegante, bueno, pues para quien quiera usarla. Es obvio decir que no pueden convivir estos dos tipos de letras, la Euler que hemos visto antes y esta de aquí, así que tenéis que elegir la que más os guste, o si no queréis usarla directamente, pues ya está. Bueno, ahora vamos a ver cómo escribir letras griegas, que las letras griegas también entran dentro del modo matemático. Si las escribís fuera del modo matemático os puede dar error el documento y no compilar, ¿de acuerdo? Entonces, las letras griegas, ¿cómo se escriben? Pues con el comando y el nombre de la letra griega. Por ejemplo, voy a escribir la letra griega alfa y, como vemos, pues se genera la letra griega de esta forma, ¿de acuerdo? En general también tenemos mayúsculas y minúsculas, lo que pasa es que la letra alfa mayúscula no es un comando que esté predeterminado porque la letra alfa mayúscula pues es una A al uso. Voy a escribir otra letra que es la beta, que la beta pasa lo mismo. No tiene mayúscula predeterminada, simplemente es la letra B mayúscula que usamos normalmente, que podemos escribirla dentro del modo matemático, por supuesto, pero no tenemos un comando específico. Si ponemos beta con mayúscula no va a compilar y va a haber un error. Sin embargo, la letra gamma sí que tiene un carácter especial para la letra mayúscula. Voy a escribir la minúscula y la mayúscula. Las mayúsculas pues se escriben con la letra mayúscula del principio, ¿vale? Voy a recompilar. Y como veis aquí, pues sí que tenemos un carácter especial para la letra gamma mayúscula, que es esta de aquí, y la letra gamma minúscula, la letra beta, ¿de acuerdo? Bueno, os pongo aquí una imagen de los caracteres griegos, ¿de acuerdo? Las letras griegas con el comando en minúscula y el comando en mayúscula. Donde no hay comando es porque es la letra al uso, pues la I, la K, la Z, la E, en general, ¿de acuerdo? La que usamos normalmente. Veis que hay variaciones, que está pi bar phi, epsilon bar epsilon. Bueno, son distintas tipografías de la letra griega que tendréis que usar para ver cuál os gusta más. Normalmente pues se utiliza bar epsilon, aquí se utiliza teta, se utiliza pi, pero podéis cambiar y podéis ver la que más os guste, ¿de acuerdo? Bueno, esto es todo respecto a letras griegas. Ahora vamos a ver subíndices y superíndices. Entonces, ¿cómo se escriben los subíndices y superíndices? Pues por ejemplo, voy a escribir la letra A mayúscula con superíndice, es decir, guión bajo, A1, por ejemplo. Voy a recompilar. Y como veis, pues tenemos el 1 en subíndice, ¿de acuerdo? Luego también podemos hacer un superíndice, A elevado a 2, por ejemplo, o elevado a 1 o lo que queramos. Como veis, aquí tenemos A cuadrado, que se nos ha generado con el carácter, el piquito este de aquí, ¿de acuerdo? Pero normalmente no solo vamos a escribir un carácter en el superíndice o en el subíndice, sino que vamos a escribir pues varios números o algo que no sea un número, una letra. Entonces, en ese caso, y recordad esta mecánica para todo, voy a escribir B, por ejemplo, B sub alfa, ¿vale? Pues voy a escribir B sub corchetes y estos corchetes ya va a ser todo lo que vaya en el subíndice. Entonces voy a meter alfa y beta, por ejemplo, para que veáis que se pueden poner varias cosas. Y entonces, como veis, se genera aquí esta letra, ¿de acuerdo? Con subíndices. Y por supuesto se pueden poner subíndices y superíndices. ¿Cómo se concatenan? Pues ponemos el subíndice y luego inmediatamente después del corchete damos al piquito, corchete, corchete de cierre y aquí metemos pues 1, 2 y 3, por ejemplo. Recompilamos
Y como veis, pues se queda en el superíndice de esta forma, o sea que podemos concatenar tanto superíndices como subíndices o lo que queramos, ¿de acuerdo? Pero recordad que si vamos a escribir más de un carácter en el superíndice o en el subíndice tenemos que usar corchetes. Incluso si queremos escribir solo una letra griega tenemos que escribir corchetes porque ya es más de un carácter, ¿de acuerdo? Ya es un comando largo que tenemos que meter entre corchetes. Por supuesto, podemos mezclar todo esto, es decir, por ejemplo, voy a escribir la letra más bebé, R, sub, 3, por ejemplo. Y como veis, pues igual se generan subíndices y superíndices con los tipos de letra que habíamos visto. O sea que todo esto se puede combinar, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a ver lo último, que van a ser las flechas. Hay todo un universo de flechas en látex, vamos a ver las más típicas y os voy a enseñar cómo sacar el resto, porque es una lógica muy sencilla, ¿de acuerdo? Por supuesto, vamos a trabajar en modo matemático, entonces metemos los dólares y vamos a empezar con la flecha simple, que es la flecha a la derecha cortita, que como es a la derecha, pues es right arrow, esta de aquí, ¿vale? Entonces recompilamos. Y como veis, pues se nos genera esta flechita cortita, sin ningún tipo de modificación ni nada, esa de ahí. Vale, ahora resulta que queremos la flecha doble. Pues lo que voy a hacer va a ser el mismo comando, pero con la letra R mayúscula. Entonces, right arrow, recompile, y se genera la flechita doble, ¿de acuerdo? Que ahora queremos una flecha larga, pues no hay problema. Long right arrow, recompilamos. Y como veis se genera una flechita más larga que la que habíamos generado anteriormente. Pero si ahora queremos la flechita doble larga, no hay problema. Escribimos el comando con la L mayúscula, long right arrow. Como veis, la lógica es muy sencilla, se hace así tanto para la derecha como para la izquierda, ¿vale? Si queremos escribir flechas a la izquierda, pues sería left arrow con L mayúscula, long left arrow y long left arrow con la L de la long mayúscula. Y se generaría lo mismo, pero a la izquierda, ¿de acuerdo? No lo voy a escribir porque es muy tedioso y es exactamente la misma lógica. Claro, podemos escribir a la derecha a la izquierda, pero también podemos escribir tanto a ambos lados, entonces también hay comandos específicos para eso. Por ejemplo, la flecha normal sería left, aquí, left, right, arrow, recompilamos. Y como veis, pues es esta chiquita de aquí, ¿vale? Que es una flecha a ambos sentidos. ¿Que la queremos poner larga? No hay problema. Long, left, right, arrow, con la L en minúscula en primer lugar. Bueno, ya podéis intuir lo que significa la L mayúscula. Vemos que es esta de aquí, ¿vale? Larguita a ambos sentidos. Si la queremos poner doble, pues basta con poner left, right, arrow. Esta de aquí chiquita, ¿de acuerdo? Y si la queremos larga y doble, pues la misma lógica. Long mayúscula, left, right, arrow. Recompilamos. Y como veis tenemos esto, ¿de acuerdo? Pues la misma lógica. Y por último vamos a ver las flechas con elementos encima y debajo, ¿de acuerdo? Pues bueno, se hace con el comando X, modo matemático primero, X right arrow, ¿vale? Este comando nos pone texto abajo, lo voy a poner como down, y texto arriba, up. Entonces, como veis, en este caso la longitud de la flecha se adapta al texto que pongamos, bueno, o a lo que pongamos, podemos poner un número o un texto. Como veis, he escrito texto y lo escribe de esta forma, pero cuando antes he dicho que no podíamos escribir texto me refería a espacios y al escribir texto al uso, ¿de acuerdo? Pero letras podemos poner, por supuesto.
Y bueno, también lo tenemos a la izquierda, que sería x left arrow, y luego pues lo tenemos a ambos sentidos, que sería x left right arrow. De nuevo, el texto en down, el texto arriba, ¿vale? Si solo quisiéramos texto arriba o texto abajo, pues quitaríamos los corchetes o quitaríamos las llaves en función de lo que quisiésemos, ¿de acuerdo? Bueno, esto se nos ha generado en otra página y como veis, doble. También podemos poner pues la mayúscula para la doble y demás. Entonces, hasta aquí el vídeo sobre el modo matemático. En próximos vídeos veremos arrays dentro más del modo matemático, más científicos, que si no estáis interesados en inscribir textos científicos, os podéis saltar los siguientes vídeos. Así que nada, un saludo.